Silencio. Buenas tardes a los que están del otro lado. Esperamos un poquitito más a ver si se suman más personas. Más o menos y 5 estamos arrancando. Perfecto. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Hugo. En breve ya comenzamos. Bueno, empezamos. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Joaquín y trabajo en el área de energía de la Agencia de Protección Ambiental. Y les doy la bienvenida a esta charla de ahorro de energía y de eficiencia energética en el hogar, que se enmarca dentro de un ciclo de charlas de energía que venimos llevando adelante desde la Agencia de Protección Ambiental con la Secretaría de Ambiente de la ciudad. Hoy tenemos la suerte de contar con dos personas, dos referentes, cada uno en su especialidad, que son Raúl Zavalia y Salvador Gil, a quienes saludo. ¿Quieren presentarse Muchas ustedes? gracias. ¿Querés empezar vos, Salvador? Muchas gracias por estar hoy, realmente. Bueno, muchas gracias. Realmente es un placer estar con ustedes y compartir algunas de nuestras experiencias con la audiencia. Mi nombre, como digo, es Salvador Gil. Yo soy el director de la carrera de Ingeniería en Energía de la UNSAM. Y lo que quería compartir con ustedes hoy es algunas reflexiones y algunas experiencias que hemos venido realizando en términos de ahorro y uso eficiente de la energía. Creemos que es efectivamente una herramienta no solamente para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero causante en gran medida del calentamiento global, sino que también, como veremos, es una herramienta útil también para mitigar la pobreza. Bueno, lo dejo a Raúl, que él es el experto en todas estas cosas también. Bueno, muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Salvador. Bueno, soy Raúl Zavalia, soy el director ejecutivo de la Fundación Provienda Social.
nosotros empezamos a trabajar con Salvador hace algo más de 1 año y medio, tratando de encontrar soluciones para los problemas del pago de las facturas de energía por parte del sector de menores ingresos en el Gran Buenos Aires, con los cuales habíamos desarrollado programas de acceso a redes de gas y que empezaban a encontrar dificultades para el pago de sus tarifas, y entonces durante este 1 año y medio nos hemos estado capacitando con Salvador y haciendo trabajos que han permitido identificar los problemas que los vecinos tienen en sus casas por el consumo energético y cómo gestionar ese consumo. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder compartir esa experiencia con ustedes. Digamos, la Fundación trabaja fundamentalmente en el Gran Buenos Aires atendiendo a sectores de menores ingresos en acceso a la infraestructura y al hábitat. Perfecto. Antes que empiecen con la presentación, me gustaría dar un poco el contexto socioambiental en el que se enmarca esta charla, que tiene que ver con el cambio climático. No sé si todos saben, pero hay una fuerte vinculación entre el derroche de energía y el cambio climático. Y esto se debe a que para producir energía en Argentina y en casi todo el mundo se utilizan combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón, cuya quema genera gases, principalmente dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. El aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera es lo que origina el cambio climático, que es uno de los grandes desafíos al que nos enfrentamos hoy en día como humanidad. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, un 56% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene del sector energético. Y dentro de este sector, la mayor parte de estos gases se genera por el consumo de energía en los hogares. ¿Cómo revertimos esta situación desde el punto de vista energético? Mediante el ahorro de energía, la eficiencia energética y la transición hacia las energías renovables. La charla de hoy va a abordar el ahorro de energía y la eficiencia energética. Habiendo dicho esto, Salvador, Raúl, ¿quieren empezar con la presentación? Perfecto, muy bien. A ver, ahora vamos a tratar de poner. Un segundo, por favor, estoy tratando de que No hay la problema. tenía a las pestañas disponibles y ahora no las estoy encontrando. Tranqui, no pasa nada. Ya arrancamos con la presentación. Ahora sí, creo que acá la tenemos. Bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación sobre ahorro de energía y eficiencia energética en el hogar. Un poco el programa de lo que queríamos compartir con ustedes hoy lo tenemos acá enfrente de la pantalla. Vamos a hacer un breve resumen de cómo es un poco la anatomía del consumo de energía en los hogares en Argentina. Luego vamos a hablar un poco sobre energía e inclusión. El uso racional y eficiente de la energía, vamos a ver que efectivamente es una herramienta no solamente para reducir los gases de efecto invernadero, sino también para favorecer la inclusión energética. Vamos a compartir una pequeña experiencia que hicimos con la Fundación Provivienda Social en la Universidad de San Martín, de una diplomatura que está en desarrollo sobre la formación de referentes energéticos barriales. Un poco ya estamos trabajando con ellos en esto y de alguna manera vamos a compartir algunos resultados. Y luego vamos a ocupar algún tiempo para discutir temas relacionados con el confort térmico y modos sostenibles para lograr calefacción y también refrigeración. Bueno, yendo ya al tema central de nuestra charla, ¿cómo podemos estudiar, cómo llegamos a entender cómo son los consumos en un país, y en este caso en Argentina? Bueno, esto en realidad se puede hacer de manera relativamente simple hoy en día porque, por ejemplo, sabemos que en Argentina el principal
insumo energético que se usa en los hogares, por lo menos para tres grandes servicios, es el gas natural. El gas natural se usa fundamentalmente en los hogares argentinos para tres prestaciones. Uno es cocción, la segunda, en general, calentar agua, y la tercera es calefacción. Más o menos un 60% de la población de Argentina tiene acceso a gas natural por redes. Y además, lo interesante es que, dado que este gas se vende y se factura y se mide, entonces tenemos una base de datos muy amplia, muy grande y extendida de varios años, básicamente 25 años, donde conocemos el consumo mes a mes y el número de usuarios de casi todas las provincias de Argentina. Por lo tanto, es muy fácil hacer estadística, tenemos que bajar estos datos de las bases de datos de Energas y ya la tenemos con nosotros. Si uno hace el siguiente ejercicio, se pregunta, por ejemplo, en Buenos Aires o en cualquier lugar de Argentina, yo me voy a concentrar básicamente en la zona centro-norte de Argentina, o sea, las provincias que están al norte del río Colorado, donde está más o menos el 95% de la población. Para este sector, si uno toma el consumo por usuario y lo grafica mes a mes, lo que obtiene es esta curva que tenemos acá en rojo. Lo que ustedes ven son los diferentes meses del año y acá lo que tenemos es el consumo de un usuario. Cuando digo un usuario, a lo que me estoy refiriendo es básicamente a una casa, un medidor de gas. O sea que este es el consumo representativo de una familia típica de Argentina. ¿Y cómo consume esta familia típica de Argentina? Acá lo que tenemos en el eje vertical son los metros cúbicos de gas por día que consume, y acá en el eje horizontal lo que tenemos son los meses del año. Como ustedes pueden ver, este consumo tiene la forma de un sombrero. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, dado que en el verano, los meses de enero, febrero, diciembre, en toda esta zona de Argentina, al norte del río Colorado, básicamente no usamos calefacción, el consumo de gas se reduce básicamente a lo que llamamos el consumo base, que es el consumo asociado a la cocción y al calentamiento de agua. Dado que estas dos prestaciones, comer y bañarnos, lo hacemos más o menos en forma similar a lo largo de todo el año, entonces esto define el consumo base. Los consumos del verano los define el consumo base asociado a la calefacción, perdón, al calentamiento de agua y al de cocción, y es el área verde que tenemos acá. Entonces podemos atribuir este aumento que se produce del consumo en los meses de invierno justamente al encendido de la calefacción, que a medida que los meses se van poniendo más fríos, alrededor de julio, agosto, esta época justamente, el consumo aumenta. Y esto es lo que da la forma de este sombrero, y esto nos permite a su vez separar cuánta energía se usa en calefacción y cuánta energía va al consumo base. Entonces acá ya tenemos la primera división, la primera vista de esta división, y vemos que más o menos la mitad de la energía que se usa, por lo menos en el caso del gas, se usa para la calefacción y la otra mitad se va al consumo de agua caliente y cocción. Ahora, ¿cómo avanzamos para conocer más acerca de este consumo? Bueno, resulta que además, todos sabemos, en Argentina hay muchos edificios que tienen servicios centrales de calefacción y de agua caliente. Entonces, en estos casos, el consorcio del edificio es el que es facturado por los servicios de calefacción y agua caliente, porque son generales para todo el edificio. Y cada unidad individual, cada departamento, digamos así, de estos edificios, lo que tiene es una medición de su consumo de cocción. Como hay muchos de estos edificios en Argentina y en particular en Buenos Aires, es posible pedirle a las distribuidoras este consumo, y lo que nos permite es conocer cuánto es el consumo de la cocción. De hecho, acá en este gráfico lo que tenemos, de nuevo hacemos el consumo de una familia típica, haciendo el promedio de todos estos datos de varios de estos edificios, y lo que ustedes ven en este gráfico es el consumo de gas por día como función de la temperatura media del mes en que estamos estudiando este consumo, porque los consumos se miden básicamente bimestralmente o mensualmente en general. Lo que ustedes pueden ver acá es que a medida que la temperatura aumenta, este consumo disminuye, lo cual
se explica por el hecho de que en general las personas tendemos a comer en los días de calor comida más liviana, ensaladas, etcétera, que no necesitan tanta cocción como la que comemos en general en los días fríos, que hacemos un locro, un guiso, comidas que tienen en general mucho más elaboración. Y esto es un poco lo que está reflejando estos datos, que muestra que a medida que la temperatura disminuye, el consumo aumenta, y a medida que la temperatura aumenta, el consumo para la cocción disminuye. Pero el promedio de este consumo, como ustedes pueden ver, es más o menos 0,3 metros cúbicos por día. Eso equivale básicamente a 3 kilowatt-horas por día. O sea que con esto ya tenemos el consumo asociado a la cocción, y por lo tanto, como ya habíamos separado el consumo en el gráfico anterior, habíamos dicho que más o menos la mitad se iba a la calefacción, la otra mitad era el consumo base, pero como ya sabemos cuánto se va a 0,33 más o menos va a la cocción, entonces básicamente separando estos consumos podemos saber cuánto de gas se usa para calentar agua. Además, los sistemas de calentamiento de agua en Argentina, ya sea calefones o termotanques, que son los equipos más usados, en general tienen siempre una llama piloto, por lo menos los que usan gas. Y esa llama piloto o consumo pasivo, que le llamamos nosotros, lo conocemos bastante bien porque se ha medido, es bien conocido, y es más o menos medio metro cúbico de gas por día. Por lo tanto, de esta manera podemos hacer ya esta torta que nos permite dividir el consumo, y ya tenemos acá la primera radiografía del consumo de gas, en donde sabemos cuánta energía se va en la calefacción, cuánto se lleva el consumo pasivo, cuánto se lleva el agua caliente y cuánto se lleva la cocción propiamente dicha. Fíjense ustedes, algo interesante que surge de este gráfico inmediatamente es que el consumo pasivo, este consumo asociado a los pilotos, o en el caso de los termotanques que tienen un consumo pasivo adicional porque hay que mantener el agua caliente en el tanque, y eso también requiere más energía que simplemente el piloto, ese consumo es aproximadamente un 17%. Ahora, si se trata de una familia que, por ejemplo, son pocos, 2 o menos aún en un departamento o una casa, este consumo pasivo probablemente se vuelva mucho más grande. ¿Por qué se volvería más grande? Porque, bueno, la gente usa menos el agua caliente, entonces a lo mejor para bañarse 10 o 15 minutos a la mañana esa familia o esa persona, en realidad tiene encendido todo el día un termotanque o un calefón con ese piloto, y por eso este consumo es tan grande. Y ya tenemos la primera, identificado un primer blanco donde le podemos apuntar para bajar el consumo, en nada menos que 17, 20, y en algunos casos hemos visto que hasta un 50% de todo el consumo. O sea que aquí ya tenemos la primera oportunidad para hacer alguna eficiencia. Pero el otro tema que quiero reparar es cuánto vale más o menos el consumo de gas a lo largo de un año. Si uno hace la cuenta de este consumo que tenemos promedio de gas por día de las familias, que más o menos, promediando todo el año, nos da más o menos 3 metros cúbicos por día, eso equivale más o menos al año a un consumo de unos 13 megawatt horas al año. O, si lo transformamos en metros cúbicos, cercano más o menos a 1000 metros cúbicos. Y esto nos da la primera pauta para saber si estamos consumiendo mucho o poco. Comparando nuestro consumo con este valor, alrededor de 1000 metros cúbicos por año, ya podemos tener una idea si estamos en el promedio, si estamos mucho más que el promedio, o si estamos abajo del promedio. Y este es un dato útil para saber cuál es nuestra situación de consumo respecto del promedio al menos. Bien, habiendo hecho esto, ahora vamos a ir al estudio del consumo eléctrico, que es el otro gran consumo. Fíjense ustedes, acabo de decirles de que en promedio en Argentina se consume de gas aproximadamente unos 13 megawatt horas al año. Pero si miramos los consumos eléctricos en promedio en diferentes provincias, van a ver ustedes que es diferente. Pero si tomamos el consumo del país, el promedio del consumo del país, que lo tenemos acá, es más o menos 3,4 megawatt horas al año. Fíjense ustedes que comparado con el consumo promedio de gas, que era 13, el consumo eléctrico es casi un tercio o un cuarto casi del consumo de gas. En general, una familia que tiene una conexión a gas
y tiene una conexión eléctrica, casi un 70, a veces puede ser hasta un 75% del consumo es gas y el otro 30% es electricidad. O sea que, por lo general, si se tiene en la familia o en una casa conexión a gas natural y a electricidad, siempre el mayor consumo es el de gas. Porque los grandes consumos, ya vamos a ver enseguida, están asociados justamente a la calefacción y el calentamiento de agua. De hecho, acá, para comparación, simplemente puesto, ¿qué pasaría si una familia en Argentina, en lugar de calentar agua caliente con gas, usase un termotanque eléctrico y tuviese también una cocina eléctrica? Fíjense ustedes de que el consumo promedio de una familia se duplicaría, porque solamente de calentar agua sanitaria, o sea, el agua que necesitamos para bañarnos, son 3,3 megawatt horas al año. O sea que calentar agua es muy costoso energéticamente. Y esto es algo bien importante de tener en cuenta cuando uno, por ejemplo, reemplaza los servicios de gas por todo eléctrico. Porque en este caso lo que vemos, el consumo se duplica. Y después vamos a ver que el precio de la misma unidad de energía en gas y en electricidad cuesta entre 4 y, depende de la provincia, en algunos casos 5 veces más caro. Lo cual es bastante natural, ¿no? No es nada extraño esto, porque en Argentina casi toda la electricidad, 60% de la electricidad, se produce con gas. Y las eficiencias de las centrales que generan electricidad con gas tienen eficiencias del orden de 50 y pico por ciento, pero después hay pérdidas, lo que termina de que hay una eficiencia del 50% de eficiencia para transformar gas en electricidad. O sea, de que cuando generamos, por ejemplo, 1 megawatt de electricidad, en realidad hemos usado 2 megawatts de gas y el otro lo hemos tirado por la chimenea. Además, si transformamos gas en electricidad, tenemos que comprar una central eléctrica y además poner los cables, y esto tiene un costo también. Por lo tanto, como ustedes ven, el precio de la electricidad tiene que ser por lo menos 3 veces o más el precio del gas. Y esta es la razón por la cual vamos a ver que calentar agua con sistemas eléctricos es bastante costoso energéticamente y no es la mejor manera, porque en realidad, si bien los sistemas eléctricos son muy eficientes, pero la eficiencia de generar electricidad con gas no lo es. Y eso hace de que esto sea muy, muy costoso. Bien, habiendo dicho eso, vuelvo de nuevo a la electricidad y lo que quería mostrarles es que este valor de los consumos por provincia, que se pueden sacar el consumo promedio por familia, esto es fácil de calcularlo, de nuevo mirando datos de facturación, tomando valores promedio de los consumos, y se puede sacar para cualquier ciudad o región. Pero esto no nos dice mucho más. Es decir, ¿qué es lo que hay adentro de una casa y qué es lo que más consume? Estos gráficos no lo dicen. Para poder hacer un estudio más detallado y entender cómo se consume electricidad, en el caso de la electricidad es más complejo que en el caso del gas, porque en el caso del gas, como decíamos, teníamos 3 consumos y uno de los consumos es fuertemente dependiente de la temperatura. Pero en el caso de la electricidad no lo es, y generalmente en una casa tenemos muchos consumos eléctricos. Por lo tanto, para poder avanzar en esto tenemos que empezar a hacer auditorías, es decir, entrar en una casa y estudiar con detalle consumo por consumo de una casa y hacer un poco el balance energético de las casas. Este es un poco el trabajo que se requiere para tener una convención mayor de la electricidad, y es justamente la función que hacen los auditores energéticos. Bueno, ¿cómo se hace el análisis energético de una casa para hacer el estudio de eléctrico? Bueno, lo que vamos en una casa, entramos y medimos lo que se llama la potencia de cada uno de los artefactos que tenemos. Desde una lámpara, desde una cafetera, la tostadora, el microondas, la heladera, lavarropa, etc. Pero hay que hacer esto con cierto cuidado, porque no solamente es potencia. El tema es que hay ciertos consumos, como por ejemplo un lavarropa, que no tiene un consumo uniforme. Un lavarropa, como ustedes habrán visto, primero comienza lavando, luego tiene un ciclo de centrifugado, después tiene una bomba que saca el agua del lavarropa, luego hay otro ciclo de
de nuevo, de centrifugado, de lavado, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos procesos tiene consumos diferentes. Entonces, para poder entender cómo estudiamos y calculamos el consumo de un lavarropa, lo que hacemos es medimos toda la energía necesaria para que el lavarropa realice un ciclo completo de lavado, tal como usualmente lo hacemos en una familia. Tenemos equipos que no son muy costosos, pero que nos permiten hacer este cálculo, la energía que consume un aparato a lo largo de un determinado tiempo. En el caso del lavarropa, a lo largo de todo un ciclo de lavado. Lo mismo hacemos con el caso, por ejemplo, de una heladera, porque una heladera no funciona en forma permanente como lo hace, por ejemplo, una lámpara incandescente o una lámpara LED, que funciona permanentemente de la misma manera. Una heladera enfría, cuando llega a una determinada temperatura se para, deja de funcionar. Cuando la temperatura aumenta porque pierde calor o entra calor dentro de la heladera, vuelve a arrancar la heladera y así trabaja en forma intermitente. Entonces lo que tenemos que hacer de nuevo en el caso de la heladera es medir y registrar el consumo a lo largo de todo un día. Luego en otros equipos, como por ejemplo un microondas, tiene un consumo parejo, las luces también, lo que necesitamos también es estimar los tiempos de uso, y eso ya tenemos que consultarle y preguntarle a cada uno de los usuarios, por ejemplo, en promedio cuántas horas tiene prendidas las luces, y vamos poniendo en una planilla Excel los tiempos de uso, las potencias de cada uno de los equipos, vamos poniendo también el consumo diario, y finalmente hacemos un balance con todo eso, y calculamos para esa familia un consumo anual. Y ese consumo anual lo comparamos con el dato que nos brinda la factura eléctrica de esa familia. La factura también tiene un dato muy importante, que es el consumo que en promedio ha realizado esa familia a lo largo de un año. Comparamos, ajustamos los tiempos de la planilla Excel para que estos datos sean consistentes dentro de un 5, 6%, y cuando hemos logrado esa consistencia entre el consumo que indica la factura y todos los consumos que hemos medido y los tiempos que hemos indicado compatibles con los usos que tiene la familia esa, sacamos ya una torta del consumo, y eso lo hacemos para muchas familias. En este caso lo hicimos prácticamente para 200 familias, hicimos un conjunto de 96 auditorías en viviendas de el Gran Buenos Aires y Cava, que eran básicamente estudiantes de las universidades de San Martín, que hacían este tipo de estudios en sus casas. Y también lo hicimos en casi 98 viviendas de Moreno y de Pilar, y esto lo hicieron justamente los referentes energéticos de la Fundación Vida Silvestre. Después vamos a contar un poquito más de esto. Y de esta manera pudimos lograr tener una torta de consumo, o sea, sacar esta radiografía del consumo. Les muestro los resultados de las primeras sector de viviendas que pertenecen al CAVA y al GBA, y son de sectores medios que tienen también acceso al gas natural. Después vamos a ver otro sector socioeconómico que no tienen acceso al gas natural y tienen otros patrones de consumo. Pero este sería el valor medio para los que tienen acceso al gas natural. Salvador, en este caso, sí. Gordo, Perdón. Todo este análisis que ustedes hicieron, que está increíble, nos va a servir para identificar, que ya vas a dar las conclusiones, identificar cuáles son los principales consumos y a partir de eso ver, bueno, cómo podemos reducir el consumo de energía, ¿no? ¿En dónde Exactamente, ahí vamos, exactamente, eso es lo que estamos buscando. Es decir, queremos primero entender, es como cuando uno va al médico, me duele el brazo, le sacamos una radiografía, vemos qué está pasando y luego sobre eso actuamos, ¿no? Porque hay mucha información, ¿viste?, de medidas de ahorro, pero está buenísimo esto de saber, bueno, qué es lo más importante que podemos hacer para reducir el consumo. Exactamente. Bueno, estos aparatitos que les estoy mostrando acá son justamente los que miden consumos, y es lo que llevamos a cada una de las viviendas y hacemos este análisis. Casi, digamos, es una radiografía hecha a medida. Y con todos estos datos es lo que finalmente, acá tenemos, por ejemplo, el cómo consume una heladera, ¿no? Que les mostraba esta intermitencia, por lo que uno necesita medir a lo largo de todo un día. Y finalmente, haciendo este trabajo, sacamos esta torta, que ahora sí es cómo se consume electricidad en estas 100 familias, que es bastante representativa del caso de Argentina. Fíjense ustedes, el promedio nos salió que era 4,2 megawatts para esta muestra de casi 100 familias. Y si ustedes se acuerdan, uno de los gráficos que mostré antes,
veíamos que el consumo promedio, sobre todo en la zona de AMBA, es más o menos unos 4,5 megawatts hora al año. Por lo tanto, lo que nos dice esto es que esta compatibilidad de los datos de nuestra muestra con los datos generales de las distribuidoras, lo que nos dice simplemente de que no hemos tomado una muestra sesgada, que es representativa básicamente del grupo que estamos tratando de identificar. Y mirando esta torta, lo primero que vemos es que la heladera se lleva casi el 21% del consumo en promedio. El segundo consumo de electricidad en las familias es el aire acondicionado, se va con un 16%. La iluminación se lleva el 11%. Los calefactores eléctricos también consumen bastante, lo mismo que los hornos eléctricos. Fíjense, después viene la informática, pero fíjense ustedes que acá hay un conjunto de, llamemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 consumos, 7, que ya se llevan casi el 70% de toda la electricidad. Esto es muy importante y esto es lo que nos permite definir lo que son los consumos claves. Si tenemos, fíjense acá tenemos, por ejemplo, televisión y electrónica, tiene un consumo 6%, alguna gente tiene bombas, 4%. Stand-by son los consumos que siempre lo tenemos un poco escondido, como son el Wi-Fi, los televisores, los modem, que están permanentemente prendidos, todas esas lucecitas LED, pueden llegar a ser un 3%. Fíjense ustedes, el microondas también juega un rol importante en general en la familia. Secadores de pelo, secadores que se usan en general, también tienen un valor importante, aunque no tanto, lo mismo que la plancha. A veces puede parecer raro esto porque una plancha consume mucho, tiene una potencia muy alta. El tema es que, ¿por qué es que la plancha termina con 2% cuando tiene una potencia a veces 10 veces mayor que una heladera y no consume tanto? El hecho es que en general la gente plancha poco. Generalmente, si ustedes piensan cada uno de ustedes cuántas horas planchan a la semana, y a lo mejor, no sé, 1 o 2 horas, alguna gente tiene las más, algunos nada, pero la heladera todas la tenemos prendida las 24 horas del día, los 365 días del año. Y eso hace que este consumo sea bastante grande. Aguante las arrugas, Salvador. ¿Perdón? Aguante las arrugas, digo, en la ropa. Exactamente. Así que bueno, entonces, ¿pero qué aprendemos de esto? Esto es lo que queremos un poco empezar a mirar. Lo que primero que vemos es que si tenemos que empezar a hacer ahorro, tenemos que mirar los grandes consumos. Por ejemplo, en iluminación lo primero que podemos hacer es, por ejemplo, cambiar a lámparas LED. Esto es muy fácil, muy barato. Una lámpara LED en realidad se paga en menos de 2 o 3 meses cuando uno lo compra. Hace un mes que pregunté una última, anduve por los negocios mirando así, en realidad no hace 3 meses ya, porque hace 3 meses estoy en mi casa, pero mirando de todas maneras los anuncios, una lámpara LED cuesta alrededor de 100, 150 pesos. Y si no la cambio, si tengo una lámpara incandescente, gaste de electricidad al año 600 pesos. O sea, de que claramente esa es una cosa que conviene hacerlo. Bueno, y después, bueno, moderar el uso del aire acondicionado. La heladera también hay oportunidades para cambiar. Si tenemos heladeras antiguas, una heladera antigua consume aproximadamente, cuando digo antigua, de más de 10 años, consume por lo menos 2 o 3 veces más que una heladera moderna. O sea que ahí también hay una oportunidad interesante para cambiar. Bueno, Salvador, ahora si ponemos, sí. Una consulta, porque están preguntando mucho. Todos estos datos de consumo surgen de un relevamiento, ¿no? De 100 hogares, como dijiste. Exacto. Perfecto. Muestra. 96 y también piden. Combinado con datos que serían los datos globales, los datos de las distribuidoras. O sea que aquí hay un poco, en general, esto de mirar qué es lo que pasa con la radiografía interna, tenemos que meternos dentro de las casas y hacer este trabajo, y eso sí sale de la muestra. Bien. Ahora, si un poco miramos en general cómo es el consumo de una casa en Argentina, vemos que el 77% en general es gas y un 23% es electricidad. Y si miramos dónde está el gas y poniendo yo ahora todos los consumos juntos en la torta, vemos que por lejos el mayor consumo de una familia argentina es el consumo de la calefacción. El segundo gran consumo que aparece es el agua caliente. El tercer consumo, paradójicamente, es el piloto, justamente, o los consumos pasivos. Luego va la cocción y después comienza lo eléctrico. De ahí entra la heladera. Acá aparece la heladera mucho más chiquitita porque lo hemos metido dentro
de esta porción de la electricidad solamente, ¿se dan cuenta? Por eso ha quedado más reducido. Pero si tomamos ahora los consumos claves, que serían los consumos de calefacción, agua caliente, piloto, etcétera, estos 6 o 7 consumos, incluyendo la heladera y la iluminación, fíjense ustedes que estos consumos, que son los consumos claves, constituyen el 80% de la eficiencia. Por lo tanto, si tenemos que empezar a hacer eficiencia, lo primero que tenemos que mirar es la calefacción, el agua caliente, etc. Entonces, ahora ya sabemos dónde podemos actuar y para eso un poco hicimos este trabajo. Bueno, estos serían lo que llamamos nosotros los consumos claves, que es a lo que vamos a tender a mirarlo con mucho cuidado porque es en cada uno de estos donde más ventaja tenemos para hacer eficiencia. No tiene mucho sentido que me preocupe demasiado, por ejemplo, de un consumo como los de informática, a menos que tenga alguna cosa muy rara, porque son relativamente pequeños. Sí, puedo cambiar algo observando un poco qué pasa cuando enchufo o no enchufo mi celular, pero eso no va a cambiar nada. Es decir, ahí no está el consumo. Los grandes consumos son esto de calefacción, calentar agua, pilotos, etc. Bueno, habiendo dicho eso, entonces veamos algunas oportunidades que podemos encontrar para hacer eficiencia y mejorar los consumos. Bueno, la calefacción, lo primero que tenemos que siempre mirar es lo que sería la envolvente, es decir, las paredes, techos, etc. Las pérdidas de calor que hay en una vivienda. Esto es lo fundamental. En cuanto a agua caliente, hoy en día tenemos un etiquetado en eficiencia energética, tanto de calefones como de termotanques, simplemente cambiando, cada vez que tengamos la oportunidad de cambiar a un calefón o a un termotanque, comprar siempre los que sean etiqueta A. Consumen en general casi entre un 30 a un 50% menos que un sistema que tiene piloto. En términos de cocción, también vamos a ver, hay muchas oportunidades de hacer ahorros en la cocción, como por ejemplo el uso de ollas bruscas, después vamos a ver si tenemos tiempo y hablamos un poquito de esto. La heladera, si tenemos la posibilidad de cambiar siempre a una heladera clase A. Mirar con cuidado la etiqueta es algo muy importante. Lo mismo pasa con la refrigeración. Acá en la refrigeración hay muchas oportunidades. La refrigeración se usa mucho el aire acondicionado, pero en realidad hay una oportunidad muy interesante que vamos a tratar de discutirla en detalle, que generalmente cuando la temperatura excede de 24, 25 grados, uno empieza a sentir algún tipo de sensación de calor. Pero si uno tiene temperaturas entre 25 y 29 grados, probablemente un ventilador funcione y logre confort térmico en forma mucho más económica que con un aire acondicionado. Pero el consumo de un ventilador de techo o un ventilador de pies es menos de un décimo que de un aire acondicionado. Por lo tanto, esto ya nos da la posibilidad de empezar a hacer ahorro. Si la temperatura es menor de 30 grados, no prender el aire acondicionado, prenderlo solamente en aquellos momentos en donde realmente la temperatura ha sobrepasado los 30 grados, y con eso disminuimos bastante el tiempo de uso y el consumo de energía en los aires acondicionados. Luego también está la posibilidad de usar climatizadores, es otro elemento de mucha utilidad, que son básicamente ventiladores que tienen un sistema de evaporación de agua, que al evaporarse el agua genera una sensación de frío. Cuando la temperatura no es demasiado alta, es decir, estoy hablando de temperaturas menos de 30 grados, inclusive yo lo he usado a temperaturas hasta de 33 grados y me ha resultado muy confortable. Estos climatizadores realmente consumen muy poquito y son realmente muy eficientes para lograr este confort térmico. Y por supuesto, en el caso de la iluminación, la recomendación más simple y más directa es el reemplazo por lámparas LED. Esos climatizadores, Salvador, más o menos, ¿cuánto menos consumen que un aire acondicionado? Consumen lo mismo que un ventilador, porque en realidad son un ventilador. El consumo varían más o menos 50 watts, para darle una idea, y un aire acondicionado en general consume 700 watts, o sea, de que es un factor 10 o más todavía, o sea, de que realmente vale la pena. Mucha diferencia, sí, exactamente. Ahora, si nos vamos a las familias que no tienen acceso al gas natural, ¿cómo es el consumo? Bueno, este estudio justamente ha sido el resultado de que llevaron adelante, y van a hablar un poquito después Raúl sobre el tema de viviendas en barrios que no tienen acceso al gas. Generalmente son viviendas de bajos recursos, en donde los referentes energéticos barriales han actuado y un poco han hecho de nuevo este mapa
de los consumos. Y lo que ustedes pueden ver que el primer consumo aparece son, justamente la heladera, lo voy a poner acá un poco en perspectiva para un poco verlo más en detalle acá, a los consumos. Voy a poner todos los consumos que se han registrado en estas viviendas de bajos recursos. Fíjense ustedes, el consumo más importante termina siendo en estas viviendas de bajos recursos el consumo de la cocción. En segundo lugar aparece el aire acondicionado, pero el aire acondicionado acá aparece por una razón interesante. No es que se usa siempre para refrigeración, sino que muchas veces también se usa como el elemento de calefacción, porque al no haber gas se transforma en una alternativa interesante. Luego aparece el calentamiento de agua eléctrico, que aparece como muy importante también, y la calefacción eléctrica. O sea que fíjense ustedes que en este caso de las familias que no tienen acceso al gas, la heladera se vuelve un consumo no tan importante, porque en realidad hay otros consumos que empiezan a hacer y a competir fuertemente. Entonces, y además el consumo promedio que yo había mostrado antes, que para las familias de clase media, en el caso de electricidad, era alrededor de 4,3 megawatts al año, para las familias de bajos recursos es bastante más alto. Pero acá, claro, hemos puesto también el consumo de cocción. El tema es que lo que quiero mostrar es que, dado que la electricidad es más cara en general, inclusive para estas familias que no tienen acceso al gas natural tienen que usar gas en garrafa, y eso generalmente va a la cocción, a esta torta que es la porción más grande, todos estos consumos son más caros. O sea que proporcionalmente para las familias de bajos recursos, hacer eficiencia es algo mucho más ventajoso que para las familias de recursos medianos y altos, porque ellos pagan la electricidad y sobre todo el gas envasado, el GLP, mucho más caro que lo que pagamos el resto de la familia. O sea que acá se vuelve también un tema crucial. Bueno, haciendo un poco y resumiendo esto, también acá se ve que hay un conjunto pequeño de consumos que son los consumos claves y que de nuevo tienen que ver con la calefacción, el agua caliente, etc. Entonces yo lo que voy a hacer es pasar rápidamente al tema de calefacción y contar algunas pequeñas sugerencias que podemos dar acerca de la calefacción. En realidad, si tenemos en cuenta cuáles son las temperaturas de confort, no es una temperatura única. En general las personas estamos relativamente cómodas si la temperatura está entre 18 y 24 o 25 grados. Esto varía un poquito con las personas, inclusive hay algunas personas que están cómodas a 14 grados, inclusive hasta 28 grados, y la verdad que son temperaturas primaverales totalmente cómodas también. O sea, esta área que tenemos acá podríamos también ampliarla fácilmente. Pero digamos que la mayor parte de las personas estamos cómodas entre 18 y 24 grados. Pero en invierno es conveniente poner la temperatura de la calefacción a temperaturas relativamente bajas, 18 grados si se puede, y en el verano a 24. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué usamos 18 grados en invierno y 24, o mejor 25 en el verano? Bueno, hay muchas razones que un poco lo voy a tratar de describir. En primer lugar, la vestimenta. La vestimenta que usamos en nuestras casas depende de la estación, la que usamos en general depende de la estación. Generalmente en el invierno estamos vestidos con ropa más pesada, pulóveres, camiseta, pantalón largo, etc. Por lo tanto, naturalmente necesitamos una temperatura menor. Si la temperatura fuera 25 grados, estaríamos realmente incómodos dentro de la habitación. Por otro lado, al salir de una habitación un día frío, si la temperatura dentro de la casa es 25 grados, vamos a tener cambios de temperaturas bruscos que en general son nocivos para la salud, generan muchos problemas conocidos, digamos, ¿no? Entre ellos resfríos, etc. Estos cambios no son demasiado amigables para el organismo. Además, se ahorra energía, porque si yo aumento la temperatura en invierno, en lugar de usarlo a 18 grados al termostato, lo pongo a 25, voy a tener que usar mucho más energía. Y por cada grado que uno aumenta la temperatura en el invierno, el consumo aumenta más o menos en un 15%. O sea que si yo pongo la temperatura 2 grados más de lo que debería poner, en lugar de poner 18, lo pongo en 20, o de 20 me voy a 22,
el aumento del consumo es el 30%, o sea que es muy grande la diferencia de consumo. O sea de que, en definitiva, en invierno conviene usar abrigo y usar menor temperatura para la calefacción, y por el contrario, por supuesto, en la época de verano estamos en camiseta, a veces estamos en short, no usamos a lo mejor, las mujeres están con pollera, sandalias, etc. Y por lo tanto van a sentirse mucho más cómodos si la temperatura es 25, que si ustedes ponen una temperatura de 17, 18 grados, como a veces ocurre en algunos lugares como en el cine, y ustedes pueden ver en el verano que las mujeres tienen que ir con un saco y finalmente abrigarse dentro de un cine porque han puesto un aire acondicionado muy frío, lo cual es realmente poco amigable con el medio ambiente y no genera ningún confort, sino todo lo contrario. En definitiva, bueno, y un poco acá yo voy a pasar aquí a esto para darle tiempo un poco a Raúl que pueda contar su mensaje. En cuanto a la calefacción, hay unas cuantas recomendaciones que yo quería un poco comentar y sugerir. Y lo primero tiene que ver es con controlar las infiltraciones de aires en grietas que uno tiene en la casa. Esto tiene que ver con el uso de burletes en ventanas y puertas. En los equipos también es importante usar equipos que sean eficientes. De todos los equipos, el menos eficiente siempre es la calefacción eléctrica. Después les voy a comentar por qué. Es el más caro, en definitiva. No así las bombas de calor, no así los aire acondicionados frío-calor. Lo que más conviene siempre, si uno tiene la posibilidad de aislar las paredes, mejorar la aislación térmica, esto es algo muy importante. Es decir, en lugar de poner revoque en las paredes, colocar una capa ya sea de tergopor, como tenemos acá arriba, o lana de vidrio, y luego sobre esto el Durlock, es realmente una muy buena solución que mejora mucho la aislación térmica y puede reducir los consumos de energía en un factor 4. Esto se hace tanto para las paredes y sobre todo en el techo, que esto es muy importante. Hoy en día hay muchos métodos de hacerlo esto y los aislantes térmicos son realmente muy económicos. Pero si Salvador, no tenemos... Sí. Lo que decía, los burletes se consiguen en cualquier ferretería, ¿no? Eso sí, se consiguen y uno entra en internet y puede ver muchos tutoriales de cómo usarlo. E inclusive hay formas, que inclusive voy a tratar de mostrar acá, de que a una ventana, por ejemplo, vieja, que uno a veces tiene ventanas que a lo mejor no las puede arreglar porque es muy costoso, habría que cambiarla, pero a veces son ventanas que no se usan mucho. Uno puede poner un sellado con, por ejemplo, un plástico transparente. En la época del verano, sellarla directamente con un plástico transparente y cinta de carpintero, por ejemplo, con lo cual se transforma básicamente la ventana como una especie de vidrio doble. Y con esto puede reducir muchísimo las necesidades de calefacción. Acá tenía justamente un ejemplo nada más que iba a mostrarle. En una casa, ¿qué pasa si usamos buena aislación térmica? Y cómo el consumo de gas al año puede pasar. Por ejemplo, en una casa sin aislación térmica, sería un consumo típico de 800 metros cúbicos al año. Si usamos aislación térmica, este consumo puede reducirse a 300, casi un factor 3, como ustedes pueden ver. Tremendo. ¿Y dónde están los mayores consumos? Generalmente en el techo y en las paredes. O sea que si uno coloca aislación térmica, es con justamente EPS, que es el espesor de 5 centímetros, fíjense ustedes cómo baja el consumo. Y bueno, por supuesto también las aberturas, si uno tiene la posibilidad de cambiar aberturas para aberturas que sean de vidrio doble, también tiene una ventaja muy grande. Pero sobre todo lo que en una casa, lo que normal, una casa común que no tiene ventanas extremadamente grandes, el tema de las paredes y el techo juega un rol muy, muy importante en la aislación térmica de la vivienda. De hecho, simplemente les quería mostrar acá simplemente un gráfico que muestra los consumos. Este gráfico que tenemos acá en el eje horizontal es un parámetro que mide el rigor del invierno en diferentes lugares del mundo. Acá tenemos ciudades de Europa, acá tenemos ciudades de Argentina y acá tenemos el consumo de calefacción en kilowatts por metros cuadrados. Fíjense ustedes que ciudades como Atenas, etcétera, Madrid, acá hay varias ciudades, o Roma, que están acá, que son como ciudades relativamente frías, tienen inviernos más fríos que Buenos Aires está por acá,
Sin embargo, fíjense que la mayor parte de las ciudades de Argentina tienen un consumo por metro cuadrado que es entre 2 y 3 veces mayor que el que vemos en Europa. Y si vamos al sur de Argentina, estos consumos son 4 o 5 veces mayores. Fíjense acá la diferencia entre París, por ejemplo, y La Pampa, o la zona sur de Argentina. O sea, de que, ¿por qué razón estos consumos son tan altos en Argentina? Por los modos de construcción. En general nosotros construimos sin mucha aislación térmica y esto genera realmente problemas muy serios en cuanto al consumo. Bueno, habiendo dicho eso y ahora yendo un poquito al tema que les quería comentar, es qué alternativas tenemos para calefaccionar. Si tenemos una estufa de estas, la más barata, la común que tenemos de 1200 watts, ¿cuánto nos sale calefaccionar una casa si, por ejemplo, la usamos toda la noche al calefactor? Bueno, una estufa de esta que parece barata, en realidad es muy cara en cuanto a la energía, nos sale 1.500 pesos. En realidad, si necesitamos calefaccionar, lo que uno podría pensar, en lugar de calefaccionar la casa, calefaccionemos las personas, ¿no? Si necesitamos realmente una frazada eléctrica, por ejemplo, de 2 plazas, que cuesta más o menos ayer en Mercado Libre 18.000 pesos y tiene 60 watts, y bueno, esta consume nada más que 70 pesos por mes. Pero en realidad hay muchas alternativas también. Una buena frazada de 1.500 pesos, por ejemplo, Polar, no consume nada y puede abrigar perfectamente bien, y es otra alternativa muy útil en lugar de usar estas estufas. Estas estufas realmente son muy caras y no conviene usarlas por muchas razones, además de por seguridad. Si cae una ropa o cae algo sobre ellas, generalmente se va a producir un incendio. O sea que altamente desaconsejable. Se puede usar para calefaccionar un ambiente, pero siempre apagarlo a la noche es lo mejor. Si necesita realmente uno calefaccionarse, lo mejor es ir directamente a una frazada eléctrica. Salvador, la frazada eléctrica, sí. ¿Cómo funciona? Yo nunca la había visto en mi vida. Sí, acá no son tan comunes, aunque se venden en el Mercado Libre. Las frazadas eléctricas tienen una resistencia, pero trabaja con baja tensión, es decir, tiene un transformador igual que una laptop, o sea, de que no son peligrosas para nada, son igual que una laptop, no puede tocar el cable, no pasa absolutamente nada, son 12 voltios. Y lo que tiene una resistencia que genera calor, es como una bolsa de agua caliente, pero mucho más difundida y uno la puede programar, inclusive puede programarla para que las 2 primeras horas de la noche se caliente, se apaguen y de nuevo se encienda a la hora de levantarse. Realmente son muy sofisticadas hoy en día y es una alternativa válida, pero como digo, una frazada Polar que son muy livianitas, no son muy costosas y son muy abrigadas, es una muy buena alternativa. Por supuesto, sellar las ventanas, eso un poco después vamos a hablar. Bueno, entonces, de las formas estas de calefaccionar o de refrigerar, pero vamos a hablar ahora de calefacción, tenemos, bueno, por un lado las estufas eléctricas, por otro lado tenemos estos aire acondicionados frío-calor, que también les llamamos bombas de calor. Fíjense en las potencias de estos, típicamente una estufa eléctrica tiene entre 1.000 y 2.500 watts, mientras que un aire acondicionado tiene menos potencia. Y finalmente tenemos los paneles que tienen menos potencia, pero mucho menos posibilidad de calefaccionar. Estos sistemas son realmente igual a los primeros, nada más que tienen muchísimo menos potencia. Claro. Ahora, por los paneles nos pregunta mucha gente, sí, porque como está la creencia de que son más eficientes, pero en realidad es que calientan menos, ¿no? Calientan menos, exactamente. No es que sean más eficientes, sino que calientan menos. Claro, ahí va. Esto es todo, simplemente. Entonces, en cuanto a la eficiencia, una muy buena alternativa es justamente esto que son las bombas de calor, o sea, los aire acondicionados frío-calor. Pero, por supuesto, siempre hay que tener en cuenta que estas potencias son relativamente potencias que varían entre 30 y 2.000 watts típicamente. Si queremos potencias mayor, por ejemplo, calefaccionar una casa, ya ahí tenemos que ir a otro sistema. Y acá ya entramos en los sistemas de gas. Una alternativa muy válida son las calderas con radiadores, de este tipo de radiadores que pasa el agua caliente por acá, calienta y genera una temperatura y una sensación de confort muy, muy grande. Son seguros, funcionan muy bien, pero este sistema requiere una instalación especial, no es barato. Esto es, si uno tiene una casa y va a hacerla, bueno, es una alternativa válida que hay que considerarla.
Luego están las estufas de tiros balanceados, que son estufas en donde los gases de combustión salen para afuera. Esta es una alternativa muy válida y también además segura. Y acá con esto se pueden lograr potencias mucho mayores, ya de 3.000 a 25.000 watts, o sea, de que son para sistemas calefaccionar una casa, realmente ya es cosas mucho más grandes. Y es una alternativa muy válida. Ahora, en cuanto a los costos, si tuviéramos que poner cuánto sale calefaccionar una casa en Buenos Aires, usando, por ejemplo, una bomba de calor, o sea, usando lo que sería un aire acondicionado frío-calor, sale más o menos, si usáramos para calefaccionar todo el año, saldría acá está en miles de pesos, saldría 8.000 pesos más o menos calefaccionar una casa chica, ¿no? Estoy hablando de una casa de 3 ambientes, quizás 4, pero saldría 8.000 pesos al año. Con una bomba de calor AAA, estos que vienen con inverter, sería un poco menos. Con una caldera saldría más o menos 10.000 pesos. Si tenemos una estufa de tiro balanceado, le sale 13.000 pesos, pero fíjense ustedes, si ponemos una estufa eléctrica, esto sale 28.000 pesos. Y por supuesto, lo más caro de todo es usar GLP, o sea, gas en garrafa, eso es realmente lo más caro. El tema es que esto no dice todo, porque acá hay lo escondido, que es el costo del equipo en sí, que es diferente. Si vamos al costo del equipo, tenemos que poner en realidad lo que sería el costo nivelado. Es justo y razonable también poner en el costo total de la calefacción, no solamente el costo de la energía, que aquí estaría representado por la parte verde de lo que tenemos acá, sino también el costo de mantenimiento del equipo, que de vez en cuando hay que repararlo, y el costo del equipo que está puesto acá en rojo. Si ponemos esto y tomamos el costo a lo largo de 10 años, ¿cuánto sale calefaccionar una casa? Ya que todos han puesto los valores en dólares, fíjense ustedes de que para calefaccionar una casa con gas natural saldrían más o menos $1.800. Para hacerlo con una bomba de calor, o sea, en forma eléctrica, 2.500, con una bomba eléctrica más eficiente, 2.700. Se gasta menos energía con esto, pero el problema es que esta bomba de calor en general son más caras, por lo tanto termina siendo desfavorable. Y una caldera con gas natural saldría más o menos 2.800. Vemos de que en realidad la forma más económica de calefaccionar una casa es con estufas de tiro balanceada con gas natural, por lo menos en esta zona de Argentina. En segundo lugar, y no es nada despreciable, son las bombas de calor, es decir, un aire acondicionado tiene es bastante una alternativa muy válida, cualquiera sea la versión que uno pueda usar, y la caldera también. Pero fíjense ustedes, la estufa la más barata, estas estufitas que valen 3.000, 4.000 pesos y son eléctricas, en realidad termina siendo la peor opción. No sé si ustedes ven. Y por supuesto, estufa de tiro balanceado con garrafa también es extremadamente más caro. O sea, de que en realidad, si tenemos acceso a gas natural, la recomendación sería usar estufas de tiro balanceado. En segundo lugar, bombas de calor. Y por último, dejar las estufas eléctricas para el final y no usarlas si es posible. Bueno, yo, para que no se me vaya todo el tiempo, y le paso un poco la presentación a Bien, Salvador, Raúl. antes que siga Raúl, me gustaría, si puedes contar brevemente lo que hablábamos el otro día cuando planificamos la charla, que es la iniciativa que hicieron con los vecinos de tu edificio para bajar el termostato entre todos y ahorrar energía, que fue genial. Sí, una alternativa muy válida es que si uno va a tener un sistema de calefacción, ya sea en un edificio, ya sea en una casa, es no usar la calefacción durante toda la noche. Generalmente si uno calefacciona unas 2 o 3 horas entre, digamos, las 8 de la noche y las 11 de la noche, la casa va a quedar calefaccionada. Luego cerrar las ventanas y cerrar también los postigos, si los tuviera, o cortinas de madera, justamente un poco lo que acá menciono en esta transparencia. Es muy importante a la noche, primero poner burlete en las ventanas. Luego, al llegar la noche, a esta hora, 7 u 8 de la noche, cerrar las ventanas, pero también cerrar los postigos o persianas si las tuviese. Si tuviese inclusive la ventana o cortinas, también usar las cortinas. Y si uno tiene estas precauciones,
uno puede apagar la calefacción a las 11 de la noche, la habitación se va a permanecer bastante cálida por toda la noche. Además, uno no necesita tener mucha temperatura porque uno está dentro de la cama, está quieto y está todavía con frazada. Y luego, si necesita a la mañana, al levantarse, al irse a bañar, uno puede volver a encender un par de horas antes de irse. Y de esta manera uno puede lograr disminuir muchísimo las horas de uso de la calefacción, con lo cual puede bajar mucho los costos de calefacción y todavía tener confort térmico. Este sería una alternativa. La otra, por supuesto, como siempre, usar suéter, pulóveres en el invierno. Y bueno, esto, como decíamos, calefaccionar solamente una pequeña fracción del tiempo. Bueno, yo para no tomarme mucho más tiempo, le voy a dejar acá le voy a dar la palabra a Raúl, que va a contar un poco la experiencia que hemos venido haciendo y el trabajo que hacen muy bueno a la Fundación Provivienda Social. Así que, Raúl, te dejo ahí para que sigas y te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Bueno, como les decíamos el otro día a Joaquín, hace aproximadamente 1 año y medio iniciamos con Salvador una serie de reuniones para formar un equipo Salvador lo llama de referentes energéticos. Entonces, de empezar a salir de lo que uno llamaría en Argentina el analfabetismo energético. Yo creo que nosotros en Argentina no conocemos, no hemos analizado nuestros consumos, no hemos sido capacitados en eso, o sea, de cómo consumen. Yo pongo el ejemplo de que cuando uno consume energía, siempre dice, bueno, me llegó la factura de gas o me llegó la factura de electricidad como si esto fuera una especie de fenómeno que me cayó un meteorito en el jardín o en mi casa. O sea, porque no sabemos cómo se produce el fenómeno del consumo de energía. Es como si uno cargara el chango en el supermercado y llegara a la caja y la cajera le dije, bueno, son 20.000 pesos. Entonces uno se asusta y dice, ¿qué puse adentro? ¿No? Como si hubiera cargado productos que no supiera cuál es el precio de cada uno y entonces llega al final y se encuentra con esta sorpresa. Entonces, nosotros hemos empezado con la capacitación que hemos recibido de Salvador, a hacer estas auditorías energéticas, que significa empezar a entender cómo consumimos. O sea, empezar a entender cómo consumimos en las casas. Esto significa, como explicó hace un rato, empezar a medir los consumos. Entonces, saber qué nos pasa con la iluminación, qué nos pasa con la refrigeración, qué nos pasa con la climatización y con los otros consumos. Entonces, lo primero que hemos hecho es conocer cuantitativamente. Hemos ido a medir, nos hemos entrado en las casas de los vecinos, ahí hay unas fotos que ilustran esto, que es ir a medir efectivamente cuánto consumen los artefactos. Y nos hemos encontrado que los consumos son muy heterogéneos. O sea, en la misma manzana uno encuentra consumos sumamente excesivos de energía, que por lo tanto hacen que las facturas de electricidad se hagan impagables, y otros consumos eficientes, digamos, ¿no? Entonces, hay una primera cuestión que es medir. La segunda cuestión tiene que ver cómo son los hábitos de consumo. A veces uno encuentra con que alguien necesita tener un televisor prendido durante todo el día como una forma de estar acompañado. Esto lo hemos encontrado. Entonces, uno dice, bueno, pero por ahí esa compañía se puede reemplazar por un artefacto más eficiente que en vez de ser un televisor sea una radio, porque en realidad es como una especie de sonido de fondo. Y a veces incluso resulta que uno tiene en una misma vivienda hay varios televisores y resulta que el televisor que está más horas prendido es el más ineficiente porque quizás es el más viejo. Resulta que entonces cambiando y diciendo, bueno, si vos necesitas una compañía, tenés un televisor, pero en vez de prender el televisor más viejo, prender el televisor más nuevo. Y a veces las familias no conocemos que efectivamente un televisor viejo puede consumir 2 o 3 veces más que un televisor más moderno. Vamos un poco a la siguiente, entonces, conocer cuantitativamente y cualitativamente, o sea, cuánto consume
y cómo consumimos. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar esos consumos? Entonces, lo primero que hemos hecho es, digamos, tratar de analizar los datos relevados con las auditorías y tratar de encontrar un consumo que sea compatible con con las capacidades económicas de los vecinos. Y en general hemos encontrado varias cuestiones. Por un lado, está la cuestión de los artefactos ineficientes. A veces no sabemos que esos artefactos ineficientes, porque no sabemos cuánto consume cada artefacto, resulta que parece que son muy baratos cuando uno los va a comprar, pero resulta que se cumple aquello del dicho que lo barato sale caro, porque en realidad nos costó barato el artefacto, pero resulta que los niveles de consumo significa que estamos, digamos, consumiendo, ¿no? Como nos ha pasado por ahí con las impresoras, ¿no? Las impresoras resulta que son muy baratas, pero resulta que cuando uno va a comprar el cartucho, resulta que el cartucho de la impresora cuesta la mitad de lo que cuesta la impresora. Bueno, con el consumo energético pasa una cosa parecida. Entonces, empezar a analizar ya no cuánto cuesta el artefacto, sino cuánto cuesta, esto que mostraba recién Salvador, cuánto cuesta en el tiempo. Porque un artefacto a veces dura 10 años. Entonces uno dice, bueno, vamos a estudiar no solamente lo que me costó cuando lo compré, sino lo que me costó el consumo de ese artefacto durante tanto tiempo. O sea, entender que el artefacto no es el costo de la compra, sino el costo del consumo. Entonces resulta que el artefacto más barato consume quizás 10 veces más que el artefacto más caro, y entonces resulta que cuando uno eso lo analiza en 10 años, resulta que se pudo pagar el artefacto más caro, sobre todo si consiguió un financiamiento adecuado, para poder resolver el problema desde ese lugar. Eso con respecto al tema de los artefactos. Raúl, te agrego ahí una cosita Dale. de lo que decís, que es clave que la gente se fije en la etiqueta de eficiencia energética, que es obligatoria para algunos equipos. No Exactamente. Para sí. Exactamente. Y uno cuando mira las etiquetas, ahora las etiquetas, si las sabe mirar, que no estamos haciendo ahora el ejercicio de hacerlo, pero es interesante ver que efectivamente en la propia etiqueta, comparando una etiqueta A con una etiqueta D, uno puede encontrar, ya vienen ahora, con los niveles de consumo anual. Y normalmente, por ejemplo, en heladera, uno no la calcula para un año, la calcula para 10 años. Entonces resulta que, aunque cueste un poco más cara la que tiene etiqueta A, resulta que se paga sola por la disminución en el consumo energético. El segundo elemento tiene que ver con los usos. O sea, nosotros que somos más grandes con Salvador, sabemos que cuando éramos chicos nuestros padres nos hacían apagar las luces. Había mucho menos artefactos hace 50 o 60 años, quizás había 5 o 6 artefactos en la casa. Hoy uno encuentra con que en las casas, incluso las casas más modestas, hay 20 o 30 artefactos, porque hay una cafetera o hay un microondas, etc. Y entonces muchas veces los usos de esos artefactos hace que tengamos consumos ineficientes. Y así como nuestros padres nos hacían apagar las luces, digamos, a veces uno, esto que decía Salvador, es decir, quizás si uno tuviera un ventilador y un aire acondicionado, deja el aire acondicionado solamente para temperaturas muy altas y no lo pone para temperaturas de menores de 20 grados. Entonces hay toda una educación energética, por eso hablo de que tenemos un analfabetismo energético, en los usos que hacen a los artefactos. Porque a veces, con algunas medidas, por ejemplo, voy a tomar el tema del gas y del piloto. Una de las primeras auditorías energéticas en Moreno, con una mujer que nos enseñó a nosotros que ella prendía el termotanque, lo tenía ubicado en un lugar cómodo y tenía un buen termotanque, así que lo podía prender y apagar. Resulta que el termotanque lo tenía prendido solamente durante 3 horas en la mañana y el resto del día lo tenía apagado, con lo cual uno tenía que bañarse a la mañana, para decirlo de alguna manera. Después quedaba el termo de agua caliente lleno para lavar los platos o para alguna otra cuestión, y entonces resulta que sus niveles de consumo habían disminuido terriblemente, porque tal como nos comentó Salvador, un termotanque que por ahí está prendido las 24 horas, se gasta medio metro cúbico de gas por día, que cuando uno lo anualiza son 180 metros cúbicos de gas, es un montón de dinero que no tiene ninguna función.
Entonces también el uso racional es no solamente tener artefactos, sino cómo uno gestiona el consumo. Bueno, apagar los pilotos puede ser un buen sistema. A veces uno deja prendido el piloto de la estufa, a veces es cierto que el artefacto para prenderlo, digamos el Magiclick famoso, no funciona bien, pero a veces conviene cambiar el Magiclick en vez de tener que dejarla prendida la estufa durante tanto tiempo. Y un tercer elemento que es clave es lo que tiene que ver con la envolvente, o sea, con las paredes y el techo. Eso nos enseñaba Salvador, que justamente pensando que prácticamente lo que más nos consume en toda la cuestión energética es la cuestión de la calefacción, si uno convierte, para decirlo de alguna manera, la casa en un termo, resulta que cuando le pone agua fría al termo, y si es un buen termo, mantiene agua fría muchísimas horas, y lo mismo pasa si le pone agua caliente. Bueno, con la casa pasa exactamente lo mismo que con el termo. Si logramos aislarla, tanto las paredes, el techo y las aberturas, quizás ese es el mejor sistema. Digamos, cuando veíamos hoy las curvas ahí de qué pasa en los países europeos que tienen muchas temperaturas quizás mucho más frías, es que efectivamente ha hecho una inversión en la vivienda. Entonces resulta que esas viviendas son mucho más eficientes que las nuestras. Quizás nosotros en vez de hacer una inversión en la vivienda, compramos un equipo de aire acondicionado para cada ambiente. Y uno dice, bueno, pero si yo en vez de gastar en los equipos de aire acondicionado gastara en aislar el techo y las paredes, resulta que el confort sería mucho mejor, porque además el aire acondicionado tiene problemas vinculados a la salud. Entonces, todo ese trabajo lo hemos hecho con los vecinos y es importante, ahí se nota en esta foto cómo Vicky le está mostrando a la vecina sus consumos en unas barras, donde entonces aparecen los consumos de la iluminación, de la calefacción, de la refrigeración, etc. Pasamos a la siguiente, Salvador. Fíjense, acá está. Fíjense cómo hemos visto, midiendo, con eso que nos enseñó Salvador, fíjense, la refrigeración. Cuando hablamos de la refrigeración estamos hablando de la heladera, pero muchas veces hay una heladera y hay un freezer. Y muchas veces en la Argentina tenemos la costumbre de que cuando la heladera se pone un poco vieja, quizás todavía funciona, entonces la cambiamos por una más moderna, pero resulta que la vieja la mandamos al cuarto del fondo para quizás prenderla cuando tenemos una fiesta, y entonces resulta que esa heladera, que nos enfría la cerveza, esa cerveza nos salió una fortuna, porque esa heladera vieja resultó terriblemente ineficiente. Entonces, hemos pagado no el precio de lo que nos costó la cerveza, sino quizás lo que nos costó enfriar esa cerveza en esa heladera vieja. Y son costumbres que a veces tenemos, o tenemos un freezer que también consume un montón, quizás para pocas cosas. Pero bueno, resultó que en algún momento compramos un freezer, entonces tenemos un freezer y una heladera para la refrigeración y a veces consumen, acá hay consumos diarios de 3,25 y el consumo diario eficiente, acá estamos como cuando uno va a hacerse el análisis clínico, en la línea verde el consumo diario eficiente es como lo que llaman los valores de referencia, dice, ¿no? Entonces uno mide cuánto colesterol o cuánto triglicérido o cuánto glucosa, que son los consumos diarios. Entonces, con estas pequeñas tablas que hemos aprendido con Salvador, podemos empezar a comparar cuánto podríamos ahorrar en cada uno de los rubros y qué acciones podemos tomar. Hay acciones que son más económicas, como cambiar, por ejemplo, ¿no? Acá en la iluminación encontramos 0,57 como eficiente y esta casa tiene 2,51. Resulta que podemos ahorrar 1,94, quizás solo cambiando los artefactos, digamos, las lámparas. Y lo mismo pasa, a veces pasa hay otros artefactos más caros, o sea, cambiar un elemento de climatización, que es un aire acondicionado, eso es más dinero. Pero sin embargo, fíjense los niveles de consumo, que son 15 veces más a lo que sería un consumo eficiente. O sea que hemos encontrado esta situación. Tener una foto, como si tuviéramos la foto de nuestra salud, vinculada a la salud de la vivienda, resulta clave. Entonces, acá están distribuidos cada uno de los consumos y los valores de referencia que nos permitirían empezar a hacer una acción que no tiene por qué ser el primer día.
porque uno sabe que en electricidad uno nace con electricidad y se muere con electricidad. Y hoy la expectativa de vida anda en el orden de los 80 y pico de años. Entonces uno dice, no tengo que pensar en un problema que me lo voy a resolver de hoy para mañana. Tengo unos cuantos años. Entonces a veces significa cambiar artefactos, cambiar usos, mejorar viviendas y también algo que la Fundación ha hecho, que es proveer de gas natural a barrios que solo también tenían electricidad. Entonces uno puede pensar en una batería de proyectos que pueden ir desde pequeñas cosas, que puede ser cambiar las lámparas LED, hasta cuestiones mayores de, bueno, tener gas en un barrio que no tenía gas, porque resulta que el principal consumo de la, digamos, energético es el vinculado a la calefacción. Así que uno tiene una batería de problemas para resolver y esto es un poco lo que queríamos comentar. ¿Me parece que acá está muy buena terminamos? esa foto, Raúl, está genial. Les hago una pregunta en relación a la heladera. Sé que las heladeras nuevas, son caras, no sé cuánto debe estar, 50.000 pesos más. Puede ser que si uno tiene una heladera de más de 10 años, podría ser rentable comprar una heladera eficiente, puede ser esa cantidad de años, 10, 15 Sí, años. sí. Sí, sí. Acá decimos que el consumo diario de una heladera eficiente es prácticamente 1 kilowatt por día. Hemos encontrado heladeras o equipos de refrigeración que han llegado a gastar 7 kilowatts por día. Entonces, con esos 6 kilowatts por día, que cuando uno lo multiplica por, digamos, por un año, digamos, significa una cantidad importante, son como 2.000 kilowatts, y lo multiplica por 10 son 20.000, y uno ve el precio del kilowatt. Resulta que cambiar una heladera, si consigue un financiamiento adecuado, es una muy buena decisión. Digamos, todavía en la Argentina, como yo decía hace un rato, somos analfabetos informáticos, ya van a aparecer, no informáticos, perdón, energéticos. Es genial esa definición. Claro, como fuimos analfabetos informáticos quizás hace 20 años, cuando todavía el Internet no existía, y hemos ido aprendiendo, que hemos aprendido un montón de cosas con Internet, bueno, con la energía pasa exactamente lo mismo. En Argentina, lamentablemente, no tenemos una política de Estado todavía en la cuestión energética. Yo sé que la Ciudad de Buenos Aires ha hecho algunas acciones, como ser el tema de las lámparas LED, y me parece que hay que empezar a animarse a hacer el análisis, digamos, empezar a hacer la auditoría. Con Salvador estamos trabajando en la posibilidad de hacer una especie de auditoría autogestionada, para no tener que ir al médico, para decirlo de alguna manera, es decir, que uno puede empezar a gestionar su energía a partir de empezar a conocer cuáles son los artefactos que más gastan y de esa manera empezar a reemplazarlos, o cuáles son los hábitos que más, digamos, que más nos están haciendo hacer un gasto excesivo. No sé si queda una más o terminamos acá. Ahí está. Sí, queda nada más que estas conclusiones, reflexiones. Entonces, las reflexiones serían, primero, entender el problema, porque difícilmente uno puede resolver un problema que no entiende. Y yo creo que en esto del ser analfabeto, nosotros no entendemos cómo funciona el consumo de energía en nuestra casa. Creo que es importante empezar a analizarlo. Entonces, ¿para qué? Para empezar a disminuir el consumo por los efectos que tienen sobre los gases de efecto invernadero y sobre nuestro bolsillo, sobre el costo de la factura. La educación y capacitación en eficiencia energética tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que las generaciones más jóvenes entran quizás por este otro lado, por decir, bueno, no sigamos destruyendo nuestro planeta con el tema del uso de los combustibles fósiles y empecemos a cuidar la energía. Contar con herramientas cognitivas y técnicas, o sea, esta cuestión de poder hacer la auditoría energética no es algo tan complicado y que deberíamos poder empezar a hacer en los hogares, y por poder empezar a hacer estos análisis nos va a permitir hacer este tema de las entidades, de las intervenciones más efectivas, o sea, qué artefactos hay que cambiar, qué usos hay que cambiar y qué viviendas hay que mejorar. Quizás un plan de, digamos, por ejemplo, en otros países existen los planes donde, por ejemplo, las viviendas se tienen como una especie de esquema de mantenimiento para que
se vayan renovando. En la Argentina existe un proyecto que está implementado, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que es empezar a etiquetar las viviendas. Entonces, ¿qué significa etiquetar las viviendas? Es decir, ¿cuánto consume de energía esta vivienda? Entonces resulta que si la vivienda es clase A, quizás tenga un precio mayor que una vivienda, la misma vivienda con las mismas comodidades, pero clase C o clase D. ¿Por qué? Porque estoy comprando una vivienda que va a ser el consumo energético, así como cuando alguien compra una vivienda, un departamento en la ciudad de Buenos Aires, además del precio se fija cuánto paga de expensas. Bueno, acá sería un poco lo mismo. ¿Y cuánto voy a pagar de consumo energético? Entonces, quizás ese es un tercer camino. Entonces, primero, los usos, segundo, los artefactos, terceros, las viviendas. Bueno, esto es un poco lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo con Salvador en este año y medio que llevamos de trabajo. Bueno, muchas gracias, Raúl, Salvador. La verdad que es increíble todo el Bueno, laburo muchas que gracias. hacen y nada, les agradezco mucho participar hoy. ¿Les parece que pasemos a las preguntas? Sí, por supuesto. Bien. P. Guilla pregunta, ¿cómo sería la proporción de la calefacción en el consumo energético del hogar si fuera eléctrico? Bueno, acá tenía justamente un gráfico para mostrar eso. Hay dos temas. Acá justamente tengo un gráfico para una casa de unos 60 metros cuadrados, 65 metros cuadrados en Buenos Aires. ¿Cuánto costaría en términos del costo de la energía? Acá está en miles de pesos. Si a la calefacción la realizo con una bomba de calor A, es decir, un equipo etiquetado A, sería más o menos 8.000 pesos por año. Si compro una bomba de calor, esto sería en eléctrico también, bomba de calor A++ con inverter, sería un consumo un poco menor, 6.000 pesos. Con una caldera, 10.000 pesos. Y si tengo una estufa eléctrica, fíjense ustedes la diferencia. Nos vamos, acá estábamos con un aire acondicionado frío-calor en 8.000 pesos, por una estufa eléctrica sería 28.000 pesos. Pero como decía un poco Raúl hace rato, esto nada más que es el costo de la energía. Lo cierto es que para poder hacer uso de eso yo tengo que comprar un equipo. Una bomba de calor tiene también un costo importante, lo mismo que una caldera, lo mismo que una estufa eléctrica. La estufa eléctrica es lo más barato, pero ahora si ponemos toda la carne en el asador, como quien diría, es decir, ponemos el costo del equipo y medimos el costo de la energía a lo largo de los próximos 10 años, que va más o menos el tiempo que dura un equipo, y como en este caso ya queremos hablar de una unidad monetaria que sea un poco más estable, lo hemos transformado en dólares. Y fíjense ustedes, acá tenemos de que la estufa a gas resulta más barata que la bomba de calor, y esto tiene que ver con el hecho de que los equipos, como la bomba de calor A o inclusive una bomba de calor A++, que está con inverter, consume menos energía, pero el costo del equipo es más alto. Lo que hace de que, en definitiva, el resultado neto es que calefaccionar con gas es lo más barato en Argentina actualmente, pero la estufa eléctrica, si conozco algo que tiene una resistencia eléctrica, esto es una de las cosas más caras. Fíjense, a pesar de que la estufa eléctrica es lo más barato, como decía Raúl, lo barato sale caro. No es una buena alternativa. O sea, lo eléctrico no es una buena alternativa. Bien. Caro. Clarísimo, Salvador. Les pido disculpas a todos si no podemos contestar todas las preguntas, estamos un poco pasados. Mauricio Briaturi pregunta, ¿por qué cae tanto la participación del agua caliente sanitaria en los barrios populares? Básicamente por la falta de acceso al gas natural. La gente sabe en los barrios de bajos recursos que si quiere calentar agua y poner un termotanque o un calefón y tiene que pagar la garrafa, sabe que eso es muy caro. Una garrafa en la misma unidad de energía, por ejemplo, el metro cúbico de gas en Buenos Aires con impuestos y con cargo fijo,
termina saliendo alrededor de 14 pesos el metro cúbico. Una garrafa, digamos, 1 kilo tiene más o menos la misma cantidad de energía que 1 metro cúbico de gas, sale alrededor de 60 pesos. O sea, de que típicamente es 4 o 5 veces más cara. Entonces, claramente la gente sabe eso y se cuida de calentar agua. Y la eléctrica también es más cara, o sea, de que no tienen alternativa y la alternativa es usar lo menos posible el agua caliente. Por eso es que el consumo cae, o a veces directamente no usar agua caliente, que también es otra alternativa que muchas veces se tiene que acudir a. Y lo que usa la gente en los barrios es lo que es una duchita eléctrica, que es para hacerse un baño nomás, que es de muy poco, o sea, es de uso instantáneo. Se carga, se calienta el agua, se hace la ducha y se termina. Digamos, eso en los barrios populares es lo que está institucionalizado como el recurso que usan los sectores de menores ingresos para el agua caliente. O sea, se utiliza solamente el agua caliente para la ducha y se utiliza digamos, por el momento en que se ducha nada más. Perfecto. Otra pregunta es, ¿el aire acondicionado inverter es más eficiente que la estufa a tiro balanceado? ¿Correcto? Si bien vos mostraste Sí. que en términos de costos, con la estufa gastás menos por la inversión inicial, pero en términos de eficiencia, el aire acondicionado inverter es mucho más eficiente, ¿no? Sí, eso es, lo pueden ver en este gráfico. Esta área que está acá en verde es la energía usada con un inverter. Fíjense ustedes, esta área es mucho más chiquitita. El problema es que el costo inicial es mucho más alto, entonces esto tuerce la balanza para el otro lado, digamos. Esto es muchas veces un problema, el costo inicial. De hecho, por ejemplo, una caldera de gas, una caldera así, que básicamente funciona con radiadores, también muy eficiente. El área esta es chiquitita, menor que una estufa de tiro balanceado, pero el costo del equipo es alto, entonces esto lo da vuelta. Y viceversa pasa con la estufa eléctrica. Acá la estufa eléctrica es muy barata, pero el costo de la energía es muy alto. Excelente. Un comentario, no es una pregunta, pero me parece interesante leerlo, de Gabriel Vidal. El problema creo que es el hábito de las personas y que en el momento de comprar la mayoría de las personas no mide prácticamente nada, sino solo el valor que gastan en el momento. Sí, ustedes hicieron mucho hincapié justamente en los hábitos y en el tema de considerar la eficiencia a la hora de la compra. Nosotros tenemos hay un Instagram que se llama BA Ambiente, donde se trabaja y se van comunicando todas cuestiones que tienen que ver con los cambios de hábito en general y también específicamente en relación a la energía. Después Leandro Regueiro pregunta, ¿el vitroconvector entraría dentro de estufa eléctrica? ¿No consumen menos? Sí, es una estufa eléctrica, básicamente. El vitroconvector son estas estufas de placas que trabajan a menores temperaturas. La eficiencia es la misma que la de una estufa eléctrica. En realidad, la estufa eléctrica tiene una eficiencia del 100%. En ese sentido, un aire acondicionado tiene una eficiencia del 300%. Después les comento por qué. Pero es tan eficiente como una estufa eléctrica común. El problema con estos equipos, estas placas radiadoras, es que no es que son más eficientes, simplemente consumen menos porque producen menos calor. En una casa con un equipo de ese tipo es difícil que tengan confort. Tal vez en una habitación, si está cerrada, puede funcionar, pero me parece que si la habitación está cerrada y uno tiene una buena frazada, casi funciona lo mismo. Pensemos lo siguiente. Una persona, un hombre y una mujer también, básicamente la misma energía. Un hombre generalmente somos un poco más grandotos. Producimos 100 watts de energía, es decir, nosotros solo ya simplemente por el calor humano producimos 100 watts. Por esas razones que si uno va en un día frío en un colectivo o en un tren con 10 personas alrededor, siente mucho calor, porque simplemente es como tener una estufa de 1 kilowatt alrededor nuestro. Tremendo dato ese. Sí, o sea, de que
si uno duerme, y si duerme acompañado todavía mejor, ya es como tener ya es como tener básicamente una estufa de estas vitrocerámicas que consumen a veces 300 watts. O sea de que producen poquito calor, que a veces puede ser interesante, pero como les digo, si tienen un perro y el perro duerme dentro de la habitación, probablemente es más o menos lo mismo que, y si lo suben arriba de la cama todavía peor, que tener uno de estas estufas vitrocerámicas. Consumen poco, es verdad, pero producen poco calor también. Perfecto. Augusto Garófalo, alumno suyo de la Universidad de San Martín, amigo, pregunta, Sí. ¿qué tan recomendable es el climatizador para los niveles de humedad de la zona del AMBA? Bueno, yo tengo uno, yo compré uno para justamente experimentarla. No se trata de una panacea, no es lo mismo que un aire acondicionado. Si alguien está pensando comprar uno de esos para simplemente tirar la basura del aire acondicionado, no es. Pero funciona bastante bien. Yo en mi casa lo hemos usado en el verano a veces para ir a dormir y realmente es bastante confortable, bastante agradable. Yo creo que si la temperatura alrededor de 30, 32 grados, uno puede tener ese equipo y va a tener un confort térmico. Obviamente, funcionaría mucho mejor si uno estaría en Mendoza, en Córdoba o en Salta, en eso no me cabe ninguna duda porque son climas mucho más secos. Pero aún en Cava funcionan bastante bien. Dudo de que eso sea lo mismo en lugares como quizás Iguazú, o algún lugar de este tipo, muy húmedo. Pero en esta zona funcionan y, como digo, es decir, puede ser una alternativa muy válida para reemplazar varias horas de aire acondicionado por ese equipo. Y si no, simplemente un ventilador. Perfecto. Acá había quedado una pregunta de Celeste Lemos. ¿Qué desvío es, compañera de equipo del área de energía, gran compañera, qué desvío es aceptable haciendo un relevamiento teórico en comparación al consumo real, asumiendo que uso algún medidor de energía? Pero no le entendí muy bien a la pregunta. ¿Puedes repetirla, perdón? Sí, ¿qué desvío es aceptable haciendo el relevamiento teórico en comparación al consumo real, asumiendo que uso algún medidor de energía? Ya veo, es decir, la comparación, yo pienso que un 10% es aceptable, digamos. Uno no puede determinarlo mucho mejor que con un 10% porque los hábitos generalmente son variables y van cambiando a lo largo del tiempo y no se conocen muy bien. Es decir, uno cuando habla que tiene las luces prendidas 5 horas, probablemente también podrían haber sido 4 horas y media y es totalmente viable y así siguiendo, ¿no? O sea, de que una incerteza de un 10% es, yo creo, bastante aceptable y razonable. Perfecto. Quedan poquitas preguntas. Quedan 2 preguntas, 3. Agustín Quesada dice, muy buena la disertación. El barrio de Villa Rosa, ¿tenía un servicio normal de electricidad? Pero, Se refiere a si estaba facturado. Sí, ¿Y sí, sí. a qué atribuyen el bajo consumo de calefacción? ¿Están subclimatizados? El bajo, no. El bajo consumo de calefacción. Bueno, en el caso de Villarrosa, sí, el tema de la calefacción tiene que ver con esto de que planteaba, primero que a veces hay pocos artefactos, o sea que la gente pasa frío, para decirlo así brutamente, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay una parte del reglamento que se hizo en invierno y entonces hay una diferencia muy grande. Salvador habló de los valores promedios, pero quiero hacer ahí un punto, porque hay, digamos, lo que hay es una gran heterogeneidad en los consumos. O sea, hay consumos en el mismo barrio de 6 o 7 veces más en un caso que en otro, que puede ser una persona, una familia que tiene un aire acondicionado calor, que lo usa muchas horas, y una gente que no tiene más que una pequeña estufa eléctrica que usa muy pocas horas en el día. Así que yo les diría que el tema de la calefacción, en el estudio que hicimos en Villarrosa, es un primer informe preliminar, diríamos, donde están los promedios, pero digamos, quizás en algún otro momento podemos hacer una segmentación donde van a ver que efectivamente hay gente que
pasa frío y hay gente que se calefacciona con un alto nivel de consumo digamos, eléctrico. Perfecto. Otra pregunta de Federico Nini. ¿Todas las estufas a gas tiran carbono a la atmósfera? En principio sí. Hay, sin embargo, una diferencia importante entre lo que son las estufas de tiro balanceado y las que son de cámara abierta, o sea, básicamente de tiro natural, que se llama. ¿Qué diferencia hay entre una estufa de tiro natural de cámara abierta y de una de tiro balanceado? La estufa de tiro natural funciona básicamente poniendo los productos de la combustión en el ambiente. Y los productos de la combustión del gas natural son dos elementos. Por un lado, agua, vapor de agua, y la segunda es dióxido de carbono. Estos dos gases, el dióxido ninguno de los dos es tóxico. El dióxido de carbono sí genera efectos invernaderos, eso no cabe duda, pero no es tóxico. Ahora, pero esto ya genera ciertas situaciones de disconfort, porque una estufa mediana, digamos, de gas que esté encendida y de cámara abierta, digamos, al ambiente, cada 2 horas genera 1 litro de agua. O sea que es equivalente a que si cada 2 horas ustedes toman una botella de agua y la empiezan a rociar por toda la casa. Lo que van a notar es que si ustedes tienen una estufa de tiro de cámara abierta, al cabo de un tiempo, en un día frío, van a notar que las ventanas comienzan a humedecerse, se empieza a ver la condensación típica, inclusive a chorrear el agua, por justamente esta agua que ustedes están produciendo. Además, es importantísimo en estos tipos de estufas tener algún tipo de sistema de ventilación que permita que el oxígeno se renueve para que pueda seguir siendo consumido, si no nos vamos a quedar sin oxígeno en la habitación. Por lo tanto, estas estufas tienen varios problemas. Al cabo de un tiempo las paredes se van a humedecer y van a empezar a ponerse, van a empezar a crecer hongos y la van a ver las paredes que empiezan a quedar negras y típicas de la humedad. O sea, de que son alternativas válidas, pero yo no las aconsejaría porque tienen un segundo problema que ya no tiene que ver con la eficiencia, sino con la seguridad. Si hay un incidente, hay algún problema de que la combustión no es completa, es decir, la llama comienza a ponerse amarilla o roja, peor, empiezan a producir ya no monóxidos, no dióxidos, sino monóxido de carbono, que ese sí es un gas venenoso. En realidad, las cámaras de gases que se usaban en algunos campos de concentración era justamente de este tipo. O sea, de que una estufa de ese tipo se puede transformar básicamente en una cámara de gas. O sea, de que por eso es que están prohibidas en habitaciones y en lugares cerrados. Por esa razón nos vamos a las estufas de tiro balanceado que dejan salir los gases de combustión afuera. O sea que esas son una alternativa superior. O sea, de que si podemos elegir entre cámara abierta y tiro balanceado, yo diría que por razones de seguridad siempre tiro balanceado. Perfecto. Agrego que hay casi 200 muertes por año en Argentina a causa de intoxicación de monóxido de carbono. Julián Tuchilo, que tiene varias preguntas, te leo una de ellas, les leo una de ellas. ¿Qué tal son los calentadores eléctricos instantáneos, muy difundidos en Brasil y que están entrando acá hace un par de años? Bueno, mira, los calentadores eléctricos son un problema. El primer problema es la seguridad. El tema es que generalmente funcionan con una resistencia y trabajan a 220 voltios. Si la resistencia en algún momento se cortara, como el agua pasa por la resistencia, en ese momento esto se transforma de nuevo en una silla eléctrica. Porque uno está en la ducha, con los pies en el suelo haciendo tierra, y de golpe la cabeza está a 220 voltios y todo el cuerpo mojado. O sea que es una silla eléctrica, bueno, no sería silla en este caso, no sé cómo llamarle porque moriríamos parados por un ratito por lo menos. O sea de que en Argentina estaban prohibidos ese tipo de los lluveiros que le llaman en Brasil.
es un peligro muy grande. En cuanto a la eficiencia, no ganamos mucho, porque como les digo, en realidad en Argentina la mayor parte de la electricidad viene del gas, o sea que en realidad cuando siempre hablamos de electricidad en Argentina, en realidad estamos hablando de gas. No hay, en Argentina cuando hablamos siempre de electricidad, nunca el gas deja de estar presente. Brasil puede ser otra cosa porque tiene una matriz muy basada en energías hidroeléctrica, o sea que es diferente. Pero además hay una segunda razón importante que puede ser un problema serio en Argentina esto, que es la potencia que consumen. La potencia para que un lluveiro de estos funcione tiene que ser de alta potencia. En general, a veces, si quisiéramos tener una ducha fuerte, una ducha de unos 5 litros por minuto, implicaría que deberíamos de tener cerca de 10 kilowatts. Y la normativa nuestra eléctrica para ser un consumidor residencial no tenemos que pasarnos de esa potencia de 10 kilowatts. Entonces, si en una casa hay varios equipos que consumen, es decir, alguien está preparando un café o usando microondas y otro se está duchando, el pico de consumo sería muy alto, podría dañar la instalación, podría ser un peligro bastante serio. O sea, de que personalmente yo por razones de seguridad en primer lugar, diría no usarla. En segundo lugar, por una razón de seguridad eléctrica también es otro problema. Y yo diría que estas son las limitaciones que tendrían esos sistemas. Si se va a usar algo eléctrico, ahí sugeriría preferible un termotanque eléctrico que no es tan eficiente, pero al menos es más seguro, no van a tener ese problema. Bien, estamos con las preguntas. Pido disculpas de vuelta si no pudimos responder todas. La verdad que su presentación despertó mucho interés. Tuvimos 260 personas más o menos que estuvieron viendo la charla. Así que nada, agradecerles nuevamente, Raúl, Salvador. Es muy enriquecedor escucharlos y ojalá podamos repetir esta charla en algún momento. No sé si quieren cerrar con algún mensaje, diciendo algo. Bueno, yo solamente agradecerles, en primer lugar a ustedes, Joaquín, Agustín, por la invitación y bueno, por supuesto a toda la audiencia por habernos seguido y acompañado en todo este tiempo. No sé, Raúl. No, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir la experiencia y de aprender también de las muy interesantes preguntas que plantearon, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, en serio. Les repito a todos los que están escuchando nuevamente que esta charla se encuentra dentro de un ciclo de charlas energéticas. La próxima la vamos a tener el 13 de agosto, que va a ser una charla de introducción a los termotanques solares con gente del INTI, y que para enterarse de todas las novedades acerca de las charlas y otras cuestiones de energía pueden seguir al Instagram de BEA Ambiente. Así que bueno, cerramos, nos extendimos un poco en el horario, pero bueno, la verdad es que muy rica su charla. Les mando un abrazo grande, Raúl, Salvador, y un abrazo a todos y todas los que están escuchando. Bueno, muchísimas gracias, Gracias. Joaquín. Chau, chau. Gracias, Raúl. Chao, hasta luego. Gracias, Salva. Chao.